La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Amigos, hoy tengo el gusto de encontrarme en la Cámara de Diputados platicando ni más ni menos que con el diputado Agustín Basabe, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática y aspirante a la presidencia del PRD. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, con mucho gusto. Pues diputado, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos, como le comentaba fuera del aire, nos gusta conocer a profundidad a los personajes que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Agustín Basabe? Agustín Basabe es un académico, político, periodista, futbolero, si me apuras. Ok. Aficionado al box y muchas otras cosas más. Soy una persona que se inclina por el renacentismo, si me vales la expresión. Okay. Por eso hablo siempre del renacimiento del PRD, porque la palabra renacimiento tiene muchas connotaciones. No es solamente refundación, también evoca esa etapa luminosa de la humanidad que siguió a la época oscura de la Edad Media, que fue el Renacimiento. Y los hombres renacentistas y las mujeres renacentistas se distinguían por ese espíritu completo, por no tratar de especializarse en una sola cosa, por abarcar todas las facetas del alma humana. En ese sentido, me gustaría ser renacentista. Muy bien. ¿Qué estudió usted, diputado? Yo estudié licenciatura en ciencias, a ver, es que son varias. Son varias y hay gente que no me las cree, pero bueno. Soy licenciado en Sistemas de Computación Administrativa del Tecnológico de Monterrey. O sea, sistemas computacionales. Luego soy maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Muy bien. Y finalmente soy doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Es una vuelta en U. Sí. De la ingeniería computacional a la ciencia política. De toda su etapa de estudio, ¿cuál ha sido la que más le ha gustado? Oxford, mi doctorado. ¿Por qué? Pues porque Oxford es una universidad maravillosa, porque te contagia, porque tiene tanta historia, es una catedral de la cultura universal. Y estar sentado tomando clases o escribiendo ahí donde estuvo Thomas Hobbes o John Locke, por decir dos nombres de dos grandes filósofos políticos, que es mi deformación profesional, pues es una gran motivación. Es una gran motivación y es una universidad extraordinaria y yo la pasé muy bien. Fueron menos de 3 años que la gocé la universidad. Diputado Agustín Basabe, diputado federal por el PRD y aspirante a la presidencia del mismo partido. Hablemos de su trayectoria laboral. No digo política porque también ha estado en la academia, como lo ha mencionado. ¿Cuál fue su primera chamba saliendo de la maestría? De la maestría. Porque de la maestría me vine a México, estuve trabajando un rato y luego me fui a Inglaterra. Mi primera chamba fue en la Secretaría de Gobernación. Trabajé como coordinador de asesores de un director general de la Secretaría, director general de Programación y Organización. Tenía yo 22, 23 años, era muy joven. Estuve ahí poco tiempo porque estaba terminando el sexenio y después me fui a trabajar a una empresa paraestatal que se llamaba Concarril. Ahí estuve poco tiempo también porque de ahí me fui a estudiar mi doctorado a Oxford. De acuerdo. Regresé y conocí a Luis Donaldo Colosio y entré a trabajar con él en el PRI. Fui su secretario de Divulgación Ideológica, después diputado federal por Nuevo León. ¿Para esto ya estaba afiliado al PRI? Sí, me afilié al PRI por esas fechas con Colosio. De acuerdo. Y me fui de diputado federal en la 55 legislatura. Fui presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, secretario de la Comisión de Programación y Presupuesto. Después asesinan a mi amigo Luis Donaldo. Empieza mi desencanto con el PRI. Todavía la inercia me lleva a durar unos años más. Fundo 3 movimientos disidentes en el PRI. Primero un movimiento que se llamó Renacimiento, para no variar. Después la Corriente Renovadora y finalmente el movimiento renacentista.
De acuerdo. Hasta que en el año enero del 2002, después de la Asamblea Nacional, la 18ª, si mi memoria no me traiciona, cuando propuse refundar al PRI como un partido socialdemócrata y se rechazó mi propuesta, renuncié al partido hace 13 años, más de 13 años, y me fui de embajador a Irlanda, estuve por allá un tiempo, 3 años, regresé a la academia, estuve en el Tecnológico de Monterrey, donde ya había dado clases. Todo este tiempo que mencioné cuando hablaba de mis cargos, mis primeros cargos públicos, todo ese tiempo estuve dando clases. De acuerdo. En la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, de asignatura, daba una materia, ¿no? Estaba trabajando otras cosas, pero siempre di clases. Cuando regresé, poco antes de irme a Irlanda, fui profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey y después fundador del Departamento de Ciencia Política del TEC y director del departamento. Cuando regresé de mi periodo como embajador, volví a dar clases, un tiempo en el TEC, después me fui a la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas, regresé ahí, estuve ya como profesor de tiempo completo, un buen rato, y finalmente me fui como académico distinguido, primero y director de posgrado, después en la Universidad Iberoamericana. De acuerdo. Es la parte académica. Durante todo este tiempo pues he publicado unos 7 libros, más o menos, y digo más o menos porque hay algunos que son compilaciones de artículos periodísticos y esos pues como que no valen, no valen tanto, ¿no? Entonces quizás a lo mejor no son 7, a lo mejor son 6 o 5. De acuerdo. Si quitamos esas compilaciones de textos. En ese tiempo, todos esos 13 años desde que renuncié al PRI, que estuve en la academia, también hice política, aunque de tiempo parcial. Apoyé a Andrés Manuel López Obrador en su candidatura en 2006. Y fui presidente del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista. Correcto. En 2006-2007. Después estuve en la CENCA, en la Comisión para la Construcción de Acuerdos de la Reforma del Estado. Fui secretario ejecutivo. Pero siempre tenía mi ancla en la academia. Nunca dejé de dar clases. Digamos, fue al revés. La primera etapa de mi carrera era 90% del tiempo en la política y 10 en la academia, y después fue 90 en la academia y 10 en la política, ¿no? Hasta que finalmente, después de todos estos años en la universidad o en las universidades, me invitó el PRD a ser candidato a diputado federal externo. Acepté y después me afilié al partido, ya siendo diputado. ¿Por qué decide afiliarse? Porque era el paso natural. Ya era diputado federal por el PRD. Era un paso natural. Yo simpaticé y ya ahora ya no soy simpatizante, soy miembro militante, afiliado, pero simpaticé con el PRD durante todos esos 13 años desde que renuncié al PRI. Yo soy socialdemócrata y lo más cercano a la socialdemocracia en México es el PRD. Entonces, durante esos 13 años estuve muy cerca del partido, les di muchísimas conferencias, cursos de capacitación, reuniones, participé en foros, consejos, etc. Entonces era el paso natural. Sobre todo porque ya había decidido volver a la política. O sea, no tenía sentido afiliarme al PRD cuando estaba yo en la academia y pensaba quedarme en la academia. Eso es lo que yo pensaba en ese entonces, que ya no iba a regresar a la política. Cuando decido hacerlo y soy diputado federal, el paso natural era la afiliación. Ciertamente hubo un catalizador, tampoco vamos a echar rollo así nada más, que suene bonito. Hubo un catalizador que hizo que mi afiliación fuera antes de lo que probablemente habría sido en otras circunstancias, que fue que hubo un grupo de perredistas que me propusieron lanzarme por la presidencia nacional del partido. Y entonces eso, digamos que aceleró lo que se iba a dar de cualquier manera, que era la afiliación. Y lo hice y decidí lanzarme por la presidencia del partido y en esas estoy. Amigos, estamos platicando con el diputado Agustín Basabe y, como bien lo acaba de mencionar, aspirante a la presidencia del PRD. Antes de afiliarse al PRD, tiene una reunión con Ifigenia Martínez. ¿Qué le dijo? Ella me dijo una cosa muy interesante. Dijo: Agustín, para mí tú ya eras perredista desde hace muchos años, solo te falta la credencial. Y ese fue el paso que lo hizo. Bueno, yo ya estaba decidido a hacerlo. Le pedí a Ifigenia que me acompañara
a mi afiliación, cosa que generosamente hizo. Y bueno, pues ya tomé ese paso que tenía que tomar. Diputado Agustín Basabe, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Comida favorita? Chocolates. ¿Personaje histórico favorito? Hay tantos. ¿Político? Estadista, Gandhi. Gandhi. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué le gustaría aprender? Ay, caray, ¿qué me gustaría aprender a hacer? A tocar algún instrumento musical. Tocar guitarra, tocar el piano, algo. ¿Bebida favorita? Coca Light. Excelente. Soy abstemio, por cierto. Soy el único bohemio abstemio. Bohemio abstemio. Sí. Muy bien. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia? El mío, el más reciente, que se llama La Cuarta Socialdemocracia. Que se publicó esta semana. Catarata, sí. Se presenta en esta semana. ¿De qué trata? Es sobre la historia de la socialdemocracia en Europa. Las 3 etapas de la socialdemocracia, lo que yo propongo como cuarta socialdemocracia, y la crisis de la democracia representativa. Excelente. ¿Color favorito? Verde y azul, es decir, turquesa, ¿no? Aunque no me lo vayas a mezclar con el partido ese partido que dice que es turquesa, no. Verde y azul mejor, dejamos. Diputado Agustín Basabe, ¿a qué político mexicano vivo admira? Político mexicano vivo. Híjole, qué difícil. Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y que no sea de izquierda? Que no sea de izquierda. No se me ocurre en ese momento alguien vivo. Tengo amigos, y tengo amigos en todos los partidos y gente que respeto. Pero admiración por Cuauhtémoc, por su congruencia. Porfirio Muñoz es un tipo brillante también, hay que decirlo. En fin, hay gente también en el PRI brillante, talentosa, en el PAN. Carlos Castillo Peraza fue mi amigo, lo estimé y lo admiré también. En fin, pero yo me concentraría en Cuauhtémoc. Diputado Agustín Basabe, ¿caliente o frío? Caliente. ¿Cuántos idiomas habla? 2.5, porque hablo español, inglés y el francés se me está olvidando. Muy bien. ¿Con qué personaje le gustaría cenar? ¿Vivo o muerto? Vivo y muerto. Vivo con... ¿quién será que me gustaría vivo? Pues mira, hay autores muy interesantes que me gustaría conocer. Se acaba de publicar un libro muy bueno que se llama Post-Capitalism de Paul Mason. Me gustaría platicar con Paul Mason. Colin Crouch, me gustaría platicar con él, comer con él. Me gustaría platicar y comer con Barack Obama. De acuerdo. Parecería interesante. En fin, ahora Jeremy Corbyn en el Partido Laborista Inglés, me gustaría conocerlo también. Bernie Sanders en Estados Unidos, y consta que no es que me esté yendo mucho hacia el socialismo, pero son personajes muy interesantes. ¿Y muertos? Muertos Gandhi, otra vez. Muy bien. Porque Gandhi tenía las dos cosas, era místico, era espiritual, pero era muy pragmático y era muy hábil, muy astuto y muy sagaz. Mandela. Churchill, aunque era derechoso, era un hombre inteligente, estadista. John F. Kennedy, me interesaría. Lázaro Cárdenas, de los mexicanos, ya nos vamos a México. Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Cárdenas, Morelos, José Vasconcelos, a quien no pude conocer, murió cuando yo tenía 1 año de edad, era amigo y maestro de mi padre, pero ya no tuve la oportunidad de conocerlo. Diputado Agustín Basabe, si pudiera viajar al pasado a darse algún consejo, ¿qué se diría? Muchos. He cometido errores en mi vida que me gustaría no haberlos cometido, pero la mayoría tienen que ver con cuestiones personales. Políticamente creo que debía haber renunciado antes al PRI, mucho antes. De acuerdo. Ese consejo me daría. Diputado Agustín Basabe, música favorita ya para terminar este bloque. Boleros románticos. Soy bolerófilo de corazón, canto y compongo, he compuesto letras, ¿no? Toco instrumentos, he puesto 2 o 3 letras de boleros. Oigan, me el dicen... Piporro, Piporro también me gusta mucho, mi paisano. Me dicen por ahí que es compañero de la bohemia de Carlos Navarrete, ¿es cierto? Es correcto.
Yo soy miembro de la Caja, la Comunidad de Amigos de José Alfredo, de la cual él es presidente, y él es miembro del CAPI, el Club de Amigos del Piporro, del cual yo soy presidente. ¿Y sí canta bien, sí, diputado? No cantamos mal las rancheras. A ver, cántenos un cachito de algo. No. Ya sí entramos en eso. Eso sí ya es digamos, ponerme al borde del ridículo. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Tengo el gusto de encontrarme en la Cámara de Diputados platicando ni más ni menos con el diputado Agustín Basabe. Amigos, pues el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática elegirá este día sábado 7 de noviembre al nuevo presidente nacional y secretario general del Instituto Político, como lo confirmó hace unos días Carlos Navarrete, actual dirigente del Sol Azteca. En este espacio hemos entrevistado a diversos aspirantes rumbo a la presidencia del PRD, como lo es Fernando Belauzarán, a Armando Ríos Peter, aunque este último haya decidido retirarse de la carrera. Y hoy en Preguntas Más, Preguntas Menos tenemos el gusto de estar platicando con otro aspirante, Agustín Basabe, a quien le agradezco muchísimo por seguir acompañándonos en Preguntas Más, Preguntas Menos. Con mucho gusto. Pues, diputado, hablemos del PRD. Carlos Navarrete, el actual presidente, expresó que el PRD está viviendo la peor crisis de su existencia. ¿Usted lo ve de la misma manera? Sí, creo que es la peor circunstancia crítica que ha vivido en su historia el partido, sí lo creo. Diputado, se perfila para ser el nuevo presidente nacional del PRD, como ya lo hemos mencionado. En caso de que sea elegido en las siguientes horas como presidente del PRD, ¿qué hará con las corrientes? ¿Cuál es el proyecto? Sus contrincantes incluso han dicho que proponen desaparecerlas. No, a mí me parece una quimera. Yo creo que todos los partidos políticos del mundo tienen corrientes, no hay partidos monolíticos. Lo que pasa es que algunos partidos tienen corrientes de closet, pero todas tienen grupos, tendencias, alas. Lo que creo que hay que hacer en el PRD es que las corrientes sean lo que dice el estatuto que deben ser, corrientes de opinión y no corrientes de presión, que es en lo que muchas veces se convierten. Y que no ahoguen la vida de los sin corriente y que no impidan que se desarrolle la militancia incluso al margen de las corrientes, que las corrientes además se reunifiquen. Hay todavía fricciones, hay resabios de ciertas disputas anteriores, y que haya una reunificación del partido, que se entienda que el adversario está fuera, no adentro. Diputado Agustín Basabe, ¿es afín usted a alguna corriente? No, yo me sitúo por encima de todas o pretendo hacerlo. Si soy presidente del PRD estaré al margen de todas para arbitrar cuando haya que arbitrar, para tratar de darle armonía y unidad al partido. Ahorita ve las corrientes como una disputa por el poder, más que como una disputa de ideas, como lo mencionaba anteriormente. A veces se cae en ese error y yo sí quisiera, esa es una de mis propuestas, retomar el gran debate político de la izquierda mexicana, que creo que está un poco abandonado. Debate político más que por posiciones. Agustín Basabe, ¿cuál va a ser la primera cosa que hará como presidente del PRD de llegar a él en el primer día de trabajo? Buscar la conformación del Consejo Consultivo Ciudadano que propuse desde hace tiempo. Un consejo consultivo que tenga en su seno personas no militantes, no afiliadas al PRD, que pueda hacer recomendaciones, consejos para el partido, para que nos conectemos con la sociedad. Todos los partidos se han alejado de la ciudadanía y nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que tender puentes con la sociedad. Agustín Basabe, diputado federal por el PRD, ¿cómo va a distribuir el Comité Ejecutivo Nacional, órgano importante en la toma de decisiones? ¿Las corrientes tendrán el mismo espacio que lo tuvieron con don Carlos Navarrete? Sí, bueno, eso está establecido ya, es decir, hay un porcentaje de posiciones en el Congreso y en el Consejo que fueron elegidas, es decir, son personas que representan una corriente y tienen un bloque, una parte, un porcentaje del partido. Eso es su representatividad, es lo que valen en términos cuantitativos. Eso se tiene que reflejar en el Comité Nacional. Le tocan un número determinado de secretarías a Nueva Izquierda, otro a ADN, otro a IDN, Patria Digna, Foro Nuevo Sol, etcétera. Es decir, tienen ya sus espacios representados en una suerte de régimen parlamentario, ¿no? Según su porcentaje de votación. Correcto. Y su número de escaños. Eso se va a respetar. Y la negociación
Para el Comité Ejecutivo Nacional es eso, es una negociación. El presidente no impone, no llega y dice estos van a ser y se acabó. Así no, el estatuto no lo plantea, así se vota en el Consejo Nacional. El presidente hace una propuesta al Consejo y el Consejo la vota. Pero esa propuesta que haga el presidente la tiene que platicar antes con todos. Diputado Agustín Basabe, previo a este Consejo Nacional que se da el día de hoy, ¿con cuáles líderes se reunió usted? Me he reunido con todos los líderes de todas las corrientes. He cabildeado, he platicado con mucha gente, no solamente líderes de corrientes, militantes en lo individual, gobernadores, en fin, con todos los, digamos, los líderes y los cuadros, por lo menos los que estuvieron a mi alcance del partido. Hace unos días el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo, literalmente le leo, Basabe no cuenta con la experiencia ni el trabajo de campo necesario para desempeñarse como líder del Sol Azteca. Pues es su opinión, tiene derecho a ella, yo no estoy de acuerdo con él, me parece lamentable que lo haya expresado así, pero él tiene derecho, como militante del partido, a decir lo que él crea. Es una opinión respetable, aunque yo no la comparto. Graco Ramírez ha dicho exactamente lo contrario y se ha pronunciado a mi favor. Arturo Núñez, en una plática que tuvo con él, me dijo también que me apoya. Lo mismo me dijo Gabino Cue. Entonces, pues hay de todo en la viña del Señor. Agustín Basabe, ¿lo está cobijando las corrientes Alternativa Democrática Nacional y los Chuchos o la Nueva Izquierda? ¿Lo acobijan esas dos corrientes? Me cobijan, pues mira, yo entiendo que ellos, por lo menos me lo han dicho así, algunos de sus líderes, que ellos están a favor de mi candidatura, algunos de ellos, no me lo han planteado así como un bloque, no me han dicho toda mi corriente te apoya, pero algunos de sus líderes me han dicho estamos contigo, creemos que eres la solución, cosa que les agradezco, pero no nada más de esas dos corrientes, de otras corrientes también, me han dicho algo parecido. No son tampoco monolíticas las corrientes, hay subcorrientes, hay grupos dentro de las corrientes. Entonces, con los que yo he platicado representan una parte de esas corrientes, por eso yo me espero al sábado para ver qué deciden. Agustín Basabe, diputado federal por el PRD, ¿qué decirle a las personas perredistas, a los militantes perredistas que nos están escuchando en este momento, de por qué debería ser usted el próximo presidente del Sol Azteca? Porque puedo acercar al partido a la sociedad, que es lo que creo que necesita, porque creo que puedo redefinir su identidad. Tenemos una crisis identitaria, porque con el apoyo de ellos, yo solo no puedo hacer nada. Con el apoyo de la militancia, podemos levantar el partido y ser una fuerza y una opción real de poder. Diputado Agustín Basabe, le agradezco muchísimo por platicar con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. Le deseo mucho éxito en este sábado. Esperemos la mejor opción para el PRD sea elegida como presidente de esa institución política. Y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos al auditorio. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.